Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a ver la segunda parte que nos habla del nacimiento e infancia de Yeshua. La revelación de Shimón. Mientras Miriam ofrecía las 2 palomas, un anciano, quizás sacerdote, vio lo que le había sido revelado por el Ruaj y profetizó sobre Yeshua. En aquel tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Shimón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el espíritu de santidad estaba sobre él. A él le había revelado el espíritu de santidad que no vería la muerte antes que viera el Mashiach de Yahweh. El doctor Bullinger sugiere que este podría ser Shimón, el padre de Gamaliel, ¿sí? Quien luego murió alrededor del 52 de la era común. Gamaliel, que era nieto de Giliel, había sido el instructor de Shaul en el judaísmo, ¿sí? Antes de la visión que cambió su vida en el mundo camino a Damasco. Lucas no nos da suficiente evidencia para probar esto, ¿sí? Evidentemente hubo otros hombres llamados Simón. Pero esta sería una posibilidad interesante. Se nos dice que Shimón estaba esperando pacientemente el consuelo de Israel. La palabra griega traducida como consolación es paráclesis. Este era un nombre común para el Mashiach esperado, que vendría y consolaría a Israel en vista de su cautiverio. La palabra significa consolar, ayudar, animar o llamar a nuestro lado. Sí, también es el Ruach HaKodesh, a quien Yeshua llamó Parácletos, como consolador o abogado. Todas estas traducciones son correctas, que describen diferentes aspectos. En Yaharan 14:16, Yeshua habló del Ruach HaKodesh como otro consolador. La esperanza de Shimón estaba en la profecía de Yeshaya 40. Consuelen a mi pueblo, dice su Elohim, háblenle tiernamente a Jerusalén, declárenle que su condena ha terminado, que su iniquidad está expiada, porque de la mano de Yahweh ya ha recibido el doble de todos sus pecados. La palabra hebrea traducida como consuelo es Naham, y su equivalente griego, como se usa en la Septuaginta, es paracaleite. Por lo tanto, se extendió por todos los pasajes de consuelo en las escrituras hebreas se referían a Mashiach. Yeshua lleva esto un paso más allá, a referirse al Ruach HaKodesh como otro consolador que iba a ayudar a los creyentes durante su ausencia personal física, porque él mismo sería hecho Ruach vivificante. El papel de Ruach HaKodesh se aclara en el Berit Hadashah, pero está profetizado en todo el Tanaj. La declaración sobre Shimón en Lucas, en el capítulo 2, muestra el papel de ambos consoladores. Shimón entendió que el consolador era Mashiach. El Ruach HaKodesh, como Ruach de verdad, le reveló esto a Shimón porque aprendemos de las palabras de Yeshua. Pero cuando venga el Ruach de verdad, él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por iniciativa propia, sino que hablará de todo lo que oiga, y él les revelará lo que está por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Así que el Ruach HaKodesh reveló la verdad de Mashiach a Shimón años antes del día de Shavuot, mostrando que el Ruach HaKodesh ha jugado un papel en la tierra desde el principio. Lucas continúa la historia de Shimón, movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Yeshua para hacer con él conforme a la costumbre de la Torá, Shimón lo tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora, Adonai Yahweh, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto la salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Quizá Shimón fue el sacerdote que fue llamado para ofrecer las palomas ese día. Es poco probable que fuera solo un observador, aunque es posible también, ¿sí? Ya que el Ruach HaKodesh dice que lo había llevado al templo ese día. No sabemos cuál era la edad del anciano, y puede haber sido un sacerdote ya fuera de oficio, que simplemente se quedaban en el templo para ayudar en tareas menores. ¿Cuál fue la naturaleza de su revelación? ¿Cómo lo llevó el Ruach al templo ese día en particular?
Quizá el Ruach le había revelado el momento del nacimiento de Mashiach en Yom Teruach, la fiesta de las trompetas. De ser así, habría sabido que los padres de Mashiach lo llevarían al templo en el 40º día y él quería estar ahí para ofrecer el sacrificio o simplemente para observar. Lucas implica que Shimón sabía por revelación que el nombre del Mashiach sería Yahshua, salvación. Shimón había escuchado la palabra del Adón. Su nombre significa precisamente escuchar. Había oído, pero no había visto hasta que Yosef y Miriam llevaron a Yahshua con ellos al templo en el momento de la purificación de Miriam. Si hubiera sabido el tiempo del nacimiento del Mashiach, también su nombre, el templo hubiera sido el lugar obvio para observar y esperar su aparición. Primero él escuchó, entonces él vio. El Pasuk 38 dice, porque mis ojos han visto a tu Yeshua. Sí, en su audiencia estaba la esperanza, pero la esperanza terminó con su cumplimiento, como dice Shaul, porque nos hemos salvado solo en esperanza, y si algo esperado se viera, no sería esperanza. ¿Quién sigue esperando lo que ya se ve? Esto está en Romaní en el capítulo 8. Shaul estaba hablando de la resurrección, la redención de nuestro cuerpo, que era su esperanza o expectativa. La resurrección es una esperanza aún no vista, aunque se nos exhorta a vivir en novedad de vida como si ya hubiéramos resucitado de entre los muertos. Así que a Shimón se le había dado esperanza, la expectativa de ver la consolación de Israel antes de morir. Él testificó, dice Lucas, que esta salvación era algo que Elohim había preparado en presencia de todos los pueblos. Presencia es prosopon. ¿Sí? Este término tiene enormes implicaciones. Es la palabra usada en Corintiín Bet acerca del rostro de Moshe que fue glorificado. ¿Sí? En Shemot. Asimismo, la traducción de la Septuaginta en Shemot, precisamente en esa parte, usa el término prosopon para traducir la palabra hebrea panim, que es rostro o faz. La presencia de Elohim en todos los pueblos debe verse como una luz en su rostro, como en el caso de Moshe y más tarde el mismo Yahshua. Por supuesto, esto tiene un doble significado una vez más, porque luz puede significar una luz literal, como en el rostro de Moshe, o puede referirse a la luz de la revelación vista en la expresión de los hombres. En cualquier caso, Lucas nos está diciendo a través de la profecía de Shimón que la luz de Yahshua se verá en la faz de todos los pueblos de la tierra. Lucas 2:32 aclara aún más esto al citar a Yeshaya en el capítulo 9:2 y en el 42:6, una luz de revelación a las naciones, así como la gloria para tu pueblo Israel. Aquí nuevamente Lucas tiene a Shimón profetizando sobre la reparación de la brecha entre Israel y las naciones, mostrando así que el Mashiach no es solo un Mesías judío ni un rey de los judíos, sino el rey de toda la tierra. Lucas luego muestra la reacción de sorpresa de Yosef y Miriam. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él. Y Shimón los bendijo y les dijo a Miriam su madre, mira, este se ha puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu propia alma. La profecía de Shimón estaba dirigida a Miriam, quizá estimulada cuando llegó a conocer su nombre. Miriam deriva de Merí, que significa amargura, como la que dio a luz al Mashiach. Ella era un tipo profético de Yahudá, específicamente Israel en general, de cuyo pueblo iba a nacer el Mashiach. También es un tipo de la mujer que debe dar a luz del hijo varón, sí, que sufre con dolores de parto. De todos modos, Shimón dijo que Mashiach fue designado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. La terminología es interesante porque puede representar a alguien que cae sobre un escollo y vuelve a levantarse, o a alguien que cae en la muerte y se levanta de nuevo. Ya uno dice, pero nosotros predicamos a Mashiach clavado en el madero, para los judíos piedra de tropiezo y para los gentiles locura. Los judíos no esperaban un Mashiach clavado en el madero. De hecho, la muerte en el madero habría hecho que la mayoría de ellos creyeran que él no era el Mashiach. Habrían visto su muerte
como una prueba de fracaso, porque esperaban que el verdadero Mashiach quitara el yugo de Roma. Por lo tanto, caerían en esta piedra de tropiezo, en sus propias expectativas, como está profetizado en Yeshaya y en Daniel. En Yeshaya 8, él será como un santuario, una piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, una red y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Las masas tropezarán sobre estos y caerán y se herirán, quedarán atrapados y apresados. Y en Daniel 11 dice, algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado, porque aún hay plazo para estos. Shimón dice que esto será una señal de oposición. La mala noticia es que muchos tropezarán, pero la buena noticia es que también volverán a levantarse. Esta señal es para caída y levantamiento de muchos en Israel. ¿Sí? En un nivel, la nación de Israel se levantará de nuevo bajo su nueva cabeza, Yeshua HaMashiach, como está profetizado en Osea en el capítulo 1. La profetisa Haná. Justo cuando Simón terminó su profecía sobre Yeshua, una anciana llamada Haná también vino a profetizar. También estaba allí la profetisa Haná, hija de Penuel de la tribu de Asher. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio y ha permanecido como viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de día y de noche. En la misma hora acudió al templo y daba gracias a Elohim y hablaba de niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una vez más vemos a Lucas dando el mismo trato a hombres y mujeres para cumplir su propósito de sanar la brecha. Primero Shimón, luego Haná dieron testimonio de Yeshua cuando tenía 40 días. Como profetisa aparentemente reconocida, Haná habría tenido credibilidad al dar testimonio de las palabras de Shimón sobre Yeshua. Aunque no se registra una profecía específica, se nos dice que ella cumplió la profecía exclusiva de su tribu de Asher. Asher significa bendito, feliz. Es probable que sea la palabra utilizada en las bienaventuranzas, que dice bienaventurado el hombre, etc. Por eso se regocijó y dio gracias a Elohim por la bendición de la llegada a Mashiach. El Pasuk 38 dice que ella continuó hablando de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Este es el equivalente a la descripción que hace Lucas de Shimón, quien buscaba el consuelo de Israel. El Mashiach iba a ser tanto el consolador como el redentor. Incluso el hecho de que tuviera 84 años revela matices de profecía, ya que esta es una doble porción de 42. Cuando ya Josué condujo a Israel a través del Jordán, el pueblo se estableció en las llanuras de Jericó y ese fue su 42º campamento desde que salió de Egipto. El nuevo Josué, o sea, Yeshua, había llegado el heredero de la doble porción, inadvertidamente marcado por los 84 años de Haná. De la misma manera, Lucas en el Pasuk 36 dice que ella era la hija de Penuel. Sí, esta es la forma de Fanuel. Esta es la forma griega, Fanuel, del nombre Peniel. Justamente, depende de las traducciones, lo van a encontrar de diferentes formas. Peniel es el malaj que redimió a Jacob de todo mal. Recuerdan en versículo 48, en su combate de lucha libre. Aunque el malaj no le dijo a Jacob su nombre, Jacob lo discernió y nombró el lugar en honor al malaj Peniel, el rostro de Elohim. Esto está en el capítulo 32 de Bereshit. Y este malaj en Yeshaya 63 es llamado el malaj de la presencia, panín, rostro. El profeta dice que este era el mismo malaj que había sacado a Israel de Egipto hasta que Israel se rebeló adorando al becerro de oro. Entonces Elohim les dio un malaj diferente en Shemot 33, porque Elohim luego se negó a guiarlos por el malaj de su presencia personal o rostro. Habrá sido este nuevo malaj el arcángel Miguel. Él es llamado su príncipe, como siendo el príncipe de Israel en el libro de Daniel, pero no tenemos forma de saberlo con exactitud. La redención de Jacob de todo mal, como lo describió más tarde en Bereshit 48, estuvo marcada por su cambio de nombre de Jacob a Israel. Fue redimido de ser
un engañador y usurpador, Jacob, a uno que llevó el testimonio de que Elohim gobierna Israel. Así Haná testificó a la gente de su época acerca de la redención de Jerusalén. La antigua Jerusalén era como Jacob, mientras que la nueva Jerusalén era como Israel. De esta forma, que se explica con mayor detalle en el libro de Galutia, Elohim redime a Jerusalén. La sabiduría temprana de Yeshua. Después de que Simón y Haná dieran testimonio de Yeshua cuando era un bebé de 40 días, Yosef y Miriam regresaron a su hogar en Nazaret. Cuando cumplieron con todos los requisitos de la Torá de Yahweh, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Elohim estaba sobre él. Como ejemplo de su aumento de sabiduría, Lucas cuenta la historia de la observancia de Pesaj cuando Yeshua tenía 12 años. No tenía exactamente 12 años, por supuesto, habiendo nacido en la fiesta de las trompetas. Si Lucas se refería a los 12 años de Yeshua, habría tenido 11 y medio, su primo Yahanan 12 exactamente, o podría significar que Yeshua tenía 12 y medio, Yahanan estaba cumpliendo 13. Lucas continúa, sus padres se acostumbraban a ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, no se nos dice nada sobre la fiesta en sí, por lo que podemos asumir que se celebró normalmente sin incidentes. Este era obligatorio que todos los hombres asistieran a la fiesta, pero para las mujeres era opcional, ya que sus maridos o padres podían representarlas. Lightfoot nos dice que los rabinos escribieron: trate el hombre con amabilidad a su hijo hasta que tenga 12 años. Pero a partir de ese momento descienda con él a su forma de vivir. Es decir, que con diligencia y severidad, si es necesario, lo mantenga cerca de ese camino, regla o arte por el cual puede ganarse la vida. En otras palabras, era costumbre en aquellos días comenzar a enseñar a los hijos las habilidades de la profesión u oficio del padre en esa edad, a los 13 años. Es en este contexto entonces que ocurrió el incidente en el templo y tenemos la fuerza detrás de las palabras de Yeshua. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Yeshua se quedó en Jerusalén y sus padres no se dieron cuenta. Suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándolo. La redacción de este último pasuk implica que permanecieron en Jerusalén durante los 7 días completos de panes sin levadura. En aquellos días era obligatorio que permanecieran allí al menos hasta el tercer día, pero la mayoría permanecía durante los 7 días completos. La ley misma parecía permitirles regresar a casa el día 15 de Aviv, el día de Pesaj, pero después de comer Pesaj la noche anterior. No se te permite inmolar el sacrificio de Pesaj en cualquiera de las poblaciones de Yahweh, tu Elohim, que Yahweh Elohim te está dando, sino que en el lugar donde Yahweh Elohim escoja establecer su nombre. Allí solamente inmolarás el sacrificio de Pesaj por la tarde al ponerse el sol a la hora que saliste de Misraim. Lo cocerás y lo comerás en el lugar en que Yahweh tu Elohim escoja. Por la mañana puedes emprender tu viaje de regreso a casa. Esto está en Devarim. El precedente para regresar a sus tiendas fue cuando los israelitas salieron de Egipto el día de Pesaj. Sin embargo, este primer día, junto con el séptimo, eran Shabbatot. Los rabinos habían dictaminado que 2000 codos era la distancia máxima que las personas podían viajar en Shabbat, por lo que esa distancia se llamaba un viaje de día de reposo. Esa frase se encuentra en varios lugares en las Escrituras. Era esta distancia hasta la cima del Monte de los Olivos en las afueras de la ciudad. De modo que los rabinos habían llegado a la conclusión de que cuando Moshe dijo debes volver a tus tiendas, quiso decir que debían regresar a sus tiendas cerca de Jerusalén, donde residirían durante los días de la fiesta. Nadie debe regresar a casa el día de Pesaj, concluyeron.
Quizá Elohim no estaba tan preocupado como los rabinos por determinar la distancia precisa que los hombres podían caminar en Shabbat. No obstante, la costumbre del día era que la gente tuviera que permanecer en o cerca de Jerusalén el día de Pesaj. Además, los rabinos dijeron que había 3 cosas ordenadas con respecto a Pesaj: las ofrendas de paz del primer día, la aparición en el patio el segundo día y el regocijo en cualquier día. Por eso se ordenó que el pueblo permaneciera hasta el tercer día por lo menos. Pero se recomendó enfáticamente que se quedaran durante los 7 días completos de panes sin levaduras. La eliminación de la levadura de sus casas seguía siendo parte de eso, porque en muchos casos algunas mujeres se quedaban en casa. Los que llegaron a Jerusalén simplemente no leudaron el pan mientras vivieran en las tiendas. De todos modos, parece claro que Yosef y Miriam permanecieron en Jerusalén durante los 7 días completos recomendados por los rabinos antes de comenzar su viaje de regreso a Nazaret. Estas fiestas eran momentos en los que la familia y los amigos podían tener compañerismo, porque de lo contrario es posible que muchos de ellos nunca se vieran. Así Yosef y Miriam pudieron ver a sus parientes de Betlehem y Hebrón unas cuantas veces al año, y esto proporcionó una poderosa motivación para que las mujeres también asistieran a las fiestas. Es probable que Yahshua a menudo pasara la noche con amigos y familiares en sus tiendas, como lo hacen los jóvenes incluso hoy en día. Cuando concluyó la fiesta y las caravanas empezaron a moverse por los caminos en todas direcciones, Yosef y Miriam habrían asumido que Yahshua estaba con algunos de ellos en la caravana de Nazaret. No fue hasta el final del viaje, el primer día, que se preocuparon. Lightfoot en su comentario dice: el primer día ordinario de viaje desde Jerusalén hacia Galilea fue a Neápolis, antiguamente llamada Shechem, distante 30 millas. Pero fue este el viaje del día que Yosef y la compañía que viajaba hicieron en ese momento. El lugar donde sus padres extrañaron a Mashiach por primera vez se muestra comúnmente en este día a los viajeros mucho más cerca de Jerusalén, con el nombre de Beere, pero a 10 millas de esa ciudad. Puede creer a los que lo muestran como mejor les parezca. Shechem se menciona en Maaseh, en el libro de Hechos, y en la actualidad es la ciudad cisjordana de Nablus. Al estar a 30 millas de Jerusalén, no parece probable que una caravana viaje tan lejos en un día. Parece más probable que la caravana se detuviera en la ciudad de Beere, a solo 10 millas al norte de Jerusalén. Además, tenemos que en cuenta que esta caravana no es una caravana comercial, sino que llevaba mujeres y niños. Entonces, cuando Yosef y Miriam no pudieron encontrar a Yahshua entre sus amigos y parientes, regresaron al día siguiente a Jerusalén. Sin duda lo buscaron durante el resto del segundo día y lo encontraron al tercer día en el templo. Sucedió que después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Aparentemente Yahshua había sido invitado al Sanedrín y estaba sentado en el suelo, rodeado por los asientos de los ancianos. Se dice que les estaba haciendo preguntas. No era raro que los hombres acudieran al templo para hacer preguntas, para aclarar varios puntos de la ley. Lo inusual fue que un niño de 12 años hiciera eso, lo que implica que las preguntas de Yahshua mostraron su profundo entendimiento de la palabra. Cuando lo interrogaron, sus respuestas fueron originales y no meras citas de otros rabinos. Cuando lo vieron, se maravillaron, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Mira, tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. El texto griego dice literalmente en tois tou patros, que la Biblia interlineal traduce en los asuntos de mi padre. La redacción de Lucas dice solo que Yahshua tenía que estar en algo de su padre. Y si esos serían sus asuntos, como dice la Bin, cosas, como dice la Kadosh, negocio, como dice la Reina Valera, o la casa, como dice la Biblia en lenguaje actual, es deliberadamente confuso, porque en sí es todo lo que acabamos de mencionar. Yahshua tenía 12 años, por lo que estaba aprendiendo los negocios en la casa de su padre legal. Yosef ya debía haber comenzado a estar trabajando y está recibiendo las primeras cosas, las primeras reglas acerca del oficio de carpintería. Pero de manera paralela, Yahshua también estaba aprendiendo los negocios de la casa de su Padre Celestial.
Estas también son las primeras palabras registradas de Yeshua. Las palabras establecen su llamado y propósito en la vida. Bajó con ellos y fue a Nazaret y permaneció sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yeshua crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Elohim y de los hombres. Esta es la segunda vez que la madre de Yeshua atesoraba estas cosas en su corazón, dice Lucas. La primera fue cuando los pastores vinieron y les contaron sobre su visitación angelical. En esa ocasión los malachim revelaron que Yeshua iba a ser un salvador que es Mashiach Radón. La segunda fue cuando vio cómo Yeshua se había comportado en el templo, así como su revelación de que Elohim era su padre. Esto les habría recordado el hecho de que Yeshua no tenía un padre biológico y que Yosef solo lo estaba criando para que el verdadero padre de Yeshua no perdiera su herencia en la tierra. Y así Yeshua creció física y espiritualmente y fue muy querido y respetado en su juventud. Comparaciones con Shemuel. Uno de los propósitos no declarados, aunque inconfundibles, de Lucas fue mostrarle a Teófilo que se le estaba dando la oportunidad de ser parte del flujo de la profecía. De hecho, le ofreció a Teófilo un nuevo llamamiento como sacerdote de la orden de Melquisedec. Podía identificarse con el sacerdocio del futuro abandonando la antigua orden arónica que se había vuelto corrupta. En los días de Elí, el sacerdocio se había corrompido cuando el sumo sacerdote puso a sus hijos por encima de Elohim. Sus hijos eran corruptos, hijos de Belial, dice la palabra. Leemos en Shemuel Aleph 2.22, ahora Elí estaba muy viejo, cuando oyó todo lo que estaban haciendo sus hijos, a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían, la palabra servir es sabá, que quiere decir guerreaban, a la entrada de la carpa de reunión, y sigue diciendo que no hizo nada. Muchas mujeres al parecer querían servir a Elohim en la puerta del tabernáculo, incluso en la época de Moshe. Esto ya aparece en Shemot 38. No está claro qué hicieron en realidad, pero el término servían, como decimos, viene de sabá, que literalmente se refiere a la conducción de la guerra. Es el mismo término, entrar al servicio, precisamente, que se usa para describir a los sacerdotes varones en Bamidbar, en el capítulo 4, en unos cuantos pasukim. Sus deberes en el tabernáculo eran actos de guerra espiritual, y entonces vemos que las mujeres hicieron lo mismo en la puerta del tabernáculo. Haná era una de esas guerreras espirituales que había entrado en el servicio y estaba librando la guerra, sí, como se lee literalmente en hebreo en Bamidbar 4.3. Su servicio cambió las condiciones en los cielos y ayudó a promover el reino de Elohim en la tierra. Pero en los días de Elí encontramos que sus hijos estaban corrompiendo a los guerreros espirituales que se habían reunido para hacer avanzar el reino. De la misma manera, en el primer siglo, muchos de los sacerdotes del templo se habían corrompido. El sumo sacerdocio se compraba y vendía como fuente de ingresos y poder. No hay duda de que Teófilo estaba preocupado con esto, ya que había sido sumo sacerdote durante 3 años antes y también era hijo de un sumo sacerdote poderoso e influyente, Anás o Ananus. Lucas entonces apelaba sutilmente a Teófilo para que rompiera filas con los hijos de Elí y se uniera al templo verdadero y a la orden de sacerdote de Melquisedec que lo sirve. El mensaje del profeta a Elí fue un cambio de sacerdocio. Esto profetizó del cambio de Leví a Melquisedec, porque como vemos en Melachim Aleph 2.35, Sadoc reemplazó al último de la línea de Elí como sumo sacerdote. Sadoc, por supuesto, era un tipo de la orden Melquisedec, como su nombre lo indica. Elí finalmente murió con su cuello roto, que fue el juicio de Elohim sobre un asno que no había sido redimido. La ley establece un paralelo entre los burros y todo primogénito de hombre que necesitaba redención. La implicación era que si los primogénitos de los hombres no eran redimidos, siendo asnos espirituales, se les rompería el cuello. Esto le sucedió literalmente a Elí, pero también profetizó que todo el sacerdocio levítico iba a perder su llamado. Por extensión, también el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos en el año 70 de la era común para demostrar el descontento de Elohim por la corrupción de ese lugar.
La historia de Haná en particular llamó la atención sobre el paralelo de Elí y Shemuel. Haná es también el nombre de la madre de Shemuel, sí. Así como Haná dedicó a su hijo Elohim en el templo, Miriam también llevó a su hijo al templo, donde Haná dio testimonio y profetizó. Así como había mujeres congregándose y sirviendo en la puerta del tabernáculo en los días de Elí, así también Miriam se unió a las que se congregaban en la puerta del templo, mientras Haná servía a Elohim en la misma puerta. Josefo nos dice que cuando Shemuel tenía 12 años comenzó a profetizar en antigüedades de los judíos. Y así también Yosef y Miriam llevaron a Yahshua al templo cuando tenía 12 años para estar en la casa de su padre, como veremos en breve. Vemos entonces que Yahshua era un tipo de Shemuel, quien fue enviado al templo para ministrar en lugar de Elí. Fue el primero de la fila como el sacerdote fiel profetizado por el hombre de Elohim. Y levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará de acuerdo con mis deseos y mis propósitos. Yo le edificaré una casa duradera y él caminará delante de mi ungido siempre. Panim, delante de, rostro, presencia. Samuel Aleph 1.1 nos dice que Shemuel provenía de una familia efraimita. Sin embargo, como nazareo fue tratado como un sacerdote, se le permitió ministrar en el templo como si fuera de los hijos de Aarón. Muchos años después, el hermano de Yahshua, Jacob, el escritor del libro de Jacob, también fue nazareo, ministró diariamente en el templo hasta su martirio. También leemos, el joven Shemuel ministraba en el servicio de Yahweh con un éfod de lino. Su madre además acostumbraba a hacerle una pequeña túnica y se la traía cada año cuando hacía el peregrinaje con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. La profecía del hombre de Elohim que hemos leído tuvo un cumplimiento mayor que el que podría cumplir el ministerio del mismo Shemuel. Profetizó de Sadoc en los días de Shlomo, pero aún más que eso, también profetizó de la orden de Melquisedec que vendría más tarde, que está por llegar, está llegando. Pero en última instancia fue una profecía mesiánica porque el verdadero sumo sacerdote sería el Mashiach mismo, cuyos hijos ministrarían delante del rostro de su padre, el Mashiach. Es decir, sus rostros transfigurados reflejarían siempre la gloria incorruptible de su padre. Estos son los efraimitas espirituales que funcionarán como sacerdotes, Melquisedec como nazareos espirituales. Y la razón profética por la que Shemuel era efraimita fue para imaginarlo como un segundo Yahoshua, que era de esa misma tribu. Por lo tanto, el mayor cumplimiento de la profecía llega en el momento de la segunda venida de Yahshua, cuando regresa como Yosef para conducirnos al reino. En esto vemos la reparación de la brecha entre el cetro, la primogenitura y el sacerdocio, después de ser separados en la época de Jacob. Todos estos llamamientos se vuelven a unir bajo el Mashiach, Yahshua HaMashiach, en el momento de su segunda venida. La Besorá de Lucas, entonces, presenta a Yahshua, a Teófilo, como el cumplimiento de la profecía en el tiempo de Shemuel. Él es el sacerdote fiel, el nuevo profeta, Shemuel, ¿no es cierto? Y el nuevo Yahoshua, de Yosef Efraín, sí, ante quien todos los hombres se inclinarán al final. Y en el relato, Lucas tiene cuidado de registrar tanto a un testigo masculino como a una mujer en el templo. A Teófilo se le presenta a la Besorá la oportunidad de creer que Yahshua era en verdad el Mashiach y el cumplimiento del sacerdote fiel que Elohim estaba levantando para reemplazar el antiguo orden de Aarón. La esperanza de Lucas era que Teófilo se identificara con Shemuel en lugar de con los hijos de Elí en el templo corrupto. Bien, habiendo terminado, damos por encerrada la charla y nos reunimos en breve para hablar de estas cosas. Shalom a todos, hermanos, que el Padre siga bendiciendo.